Debemos saber que un circuito en serie es aquel en que los elementos se encuentran conectados con el siguiente a través de un solo punto de conexión, de tal forma que la corriente eléctrica consta únicamente de un camino para fluir. El camino que sigue la corriente eléctrica a través del circuito es único. La intensidad de la corriente eléctrica en cada elemento es la misma, pero cabe señalar que a mayor cantidad de elementos, menor será la intensidad que estos reciban, o viceversa. A menor cantidad de elementos, la intensidad que reciben será mayor. Esto se debe a que el voltaje del generador se reparte entre todas las resistencias. Los elementos de un circuito en serie no son independientes, ya que la corriente eléctrica que pasa por estos es la misma. Entonces, o funcionan todos al mismo tiempo o no funciona ninguno. El camino por el cual debe fluir la corriente eléctrica en un circuito en serie debe ser cerrado, porque si uno de los elementos del circuito se daña, el camino queda abierto y este no puede funcionar. Y por último tenemos que hay libre circulación de la corriente eléctrica, porque los alambres que conectan a los elementos del circuito no brindan resistencia a esta, entonces hacen que sea libre. Las luces navideñas, las conexiones de refrigeradores y congeladores, las lámparas que tenemos en nuestros hogares, pero en este caso son de 3 focos, los calentadores de agua y por último el sistema eléctrico de nuestra vivienda. El circuito se mueve con una fuente procesadora de voltaje que promueve la circulación de la corriente por medio de todo el circuito. Y poder circular la corriente precisa de un recorrido o camino cerrado que le permita transitar un circuito cerrado y regresar a la fuente de voltaje por medio del terminal negativo de la misma. Los elementos de un circuito en serie no son en esencia distintos a los de un circuito de otro tipo. La diferencia sustancial es cómo están dispuestos. De ese modo tenemos que un circuito en serie se compone de una fuente eléctrica, es donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Un conductor, usualmente elaborado de un material metálico, que va desde la fuente hasta los terminales y de vuelta, permitiendo el flujo electrónico que es la electricidad. Terminales o receptores son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía. Primero que todo, buen día, mi nombre es Manuel y hoy voy a hacer un circuito en serie. La teoría del circuito en serie dice: un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. En pocas palabras, o lo que yo entendí fue que al quitar una bujía del circuito, la otra deja de funcionar porque las dos funcionan en conjunto o funcionan entre sí. Y eso es lo que vamos a probar hoy. También vamos a medir la intensidad con el multímetro. Los materiales o elementos que ocupé fueron un cúter, una tijera, cinta negra, una tenaza, ocupé dos bujías, dos sockets o cepos y un cable para conexión a corriente eléctrica, y además de eso el multímetro para medir la intensidad. Entonces, anterior a esto yo ya había cortado los aislantes de los cables. Ahí están descubiertos. Entonces vamos a comenzar a armar directamente.
el positivo y el negativo de los dos sockets se conectan entre sí. Perdón, el positivo o negativo de los dos sockets se conectan entre sí. Voy a colocar aislante. Como aislante voy a ocupar la cinta. Ya están conectados. Ahora voy a conectar el cable de corriente eléctrica. Lo coloco aquí. De nuevo voy a colocar aislante. Ya están conectados. Y ahora el otro sobrante con el otro cable del socket. Esta conexión la voy a dejar así libre, sin aislante, para poder medir la intensidad después. Bueno, y ahora aquí ya el circuito está casi terminado. Falta colocarle las bujías. Ahí están las dos bujías conectadas. Cabe aclarar que los sockets antes de esto no tenían los cables. Yo los conecté antes de esto para no perder mucho tiempo. Ahorita voy a conectar para ver si funciona. Sí, ahí está. Bueno, y ahora vamos a ver si es un circuito en serie verdaderamente. Voy a desconectar una de las bujías. A ver si funciona la otra. Y como ven, ahí está conectado y esta no funciona. O sea que sí es un circuito en serie. Ahora voy a conectar esta bujía para medir la intensidad. Aquí en el multímetro coloco para medir intensidad. Ahora aquí.
58.5. Sí, 58.5. Entonces la intensidad es de 58.5, lo cual demuestra también de que al medir con un multímetro iba a ser 5% más o 5% menos al 50, si no me equivoco. Entonces fue 58.5. Bueno, y ahí está demostrado el circuito en serie y su intensidad. Gracias y que tengan un buen día. Es un dispositivo que permite realizar la medición de los amperios que tiene la corriente eléctrica. Este instrumento mide la intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico. Al conectar el amperímetro al circuito eléctrico, es posible descubrir la cantidad de amperios, es decir, la intensidad de la corriente en circulación. La principal y más destacable o relevante característica de un amperio es el simple hecho de ser un galvanómetro que está graduado para medir y detectar pequeñas cantidades de corriente mediante la resistencia a shunt con la que está equipado. Esta resistencia normalmente es pequeña y es igual o menor a un ohmio, para evitar que haya un desvío o mala medición de la corriente cuando el amperímetro se conecte al circuito. Los rangos o valores de la medición de este instrumento pueden variar en base al tipo de resistencia que use. Muchas gracias. El funcionamiento del amperímetro se basa en un principio de electromagnetismo que en su forma más simple nos indica que cualquier corriente eléctrica que atraviesa un hilo conductor produce un campo magnético alrededor del mismo, cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que circula. El amperímetro se instala siempre en serie con el elemento cuya intensidad se desea conocer. Al estar en serie, el circuito eléctrico es necesario para que su influencia sea mínima y que su caída de intención interna sea muy pequeña, por lo que su resistencia será también muy pequeña.